Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amén. A todos, aleluya. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios, dice el apóstol Pablo, mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para visitarlos, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Esto es, para ser mutuamente confirmado por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a visitarlos, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que están en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Palabra de Dios. Muy bien, amados. Primeramente, comienza el apóstol Pablo en el versículo 1, diciendo Pablo, la palabra Paulus en latín, que se traduce a Pablo en español, significa chaparrito. Paulus. Siervo de Jesucristo. La palabra siervo es más que el eufemismo que aparece aquí. La palabra siervo claramente significa la palabra doulos, ¿qué? Esclavo.
esclavo. Una palabra problemática en la historia americana respecto a nuestros hermanos y hermanas afroamericanos. Pero la palabra esclavo es la palabra propia. La palabra esclavo es palabra que le cabe a uno que sirve a Cristo su Señor. Un esclavo no recibe tips, ¿verdad? Un valet recibe tips, propinas, pero un esclavo no recibe propinas. Ella hace lo que se le dice. Dice que Pablo es apartado para el evangelio de Dios. La palabra evangelio es muy importante para Pablo y ocurre frecuentemente en toda su literatura. La palabra evangelio, o en griego euangelion, todos digan evangelion. Evangelion significa ¿qué? Las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Las buenas nuevas que éramos un día pecadores perdidos en las tinieblas, pero Cristo entró a nuestra vida y por su sangre preciosa, Cristo nos perdonó y nos redimió de nuestros pasados. Y por su sangre somos salvos. Esas es las buenas nuevas. Que un borracho cambió, que una adicta cambió, que un adúltero cambió, que un criminal cambió, que un ladrón cambió, que un mentiroso cambió, que un pecador lo salvó Cristo y le perdonó todos sus pecados para olvidárselos para siempre. Ya somos perdonados. Las buenas nuevas son estas, que ahora sí somos hijos e hijas de Dios. ¿Qué no son buenas nuevas esas? Que uno que vivía por la cocaína ahora vive por la palabra de Dios. Que un marihuano ahora depende del Señor. ¿Usted me entiende? Las buenas nuevas que anunciaron, dice, prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Acerca, las buenas nuevas acerca, porque las buenas nuevas, el evangelio, son las buenas nuevas y las buenas nuevas son el evangelio. Son buenas nuevas cuando hay malas nuevas. No hay buenas nuevas si no hay malas nuevas. ¿Usted me entiende? No hay luz si no hay tinieblas. ¿Para qué hay luz si no hay tinieblas? El contraste es lo que vale. Que entre las malas nuevas de nuestras vidas, cuando no sabíamos a dónde voltear, cuando la familia se rompió, cuando terminó toda la finanza, cuando uno no podía solo con la existencia misma, llegaba a su lado el poder de Cristo y del muladar nos levantó, y las buenas nuevas son ahora que somos transformados, nos ha dado vida eterna, vivimos una vida de salvación. Qué bueno es el Señor. Las buenas nuevas acerca de su Hijo, mire el versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo, ahora no es cualquier hijo, que era del linaje de David según la carne. ¿Para qué dice Pablo eso? Porque quiere él también establecer con los judíos que Cristo es el Mesías que venía del linaje del rey David y que también es Mesías de ellos, aunque no lo quieran aceptar. O sea que establece él un punto histórico, que por medio de la historia Cristo viene del linaje del rey David, así como Dios prometió que de David llegaría un reino eterno y un vástago para tomar el trono del rey David. Ese es Cristo Jesús, Rey eterno para siempre, Rey de gloria, Creador del cielo y de la tierra. Tu Cristo tuyo, mi Cristo mío, ¿verdad, amados? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, la palabra Señor
no nomás se tropiece por esa palabra. La palabra Señor significa dueño. Dueño. Un Señor manda. ¿Cuántos saben que un Señor manda? Y los trabajadores, ¿qué hacen? Obedecen, o como dice Trump, you're fired. Muy cerca tiene la palabra nuestro presidente, ¿verdad? Esa palabra, you're fired. Hijo, ya allí van, están fallando como moscas muertas en el gabinete de nuestro presidente. Un día cae uno, otro día cae otro. Híjola, Señor, ayúdalo a él, ¿verdad? Y a nosotros. Sí, hay que respetarlo, ¿verdad? Híjola, es duro, es duro. Y saben que lo que más es duro es que Dios lo puso ahí. Y Dios hace unas cosas que ni se entienden, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es así? Una vez uno dice sí, Dios dice no. Uno dice no y Dios dice sí. Uno le pide a Dios por esto y le cae esto. ¿Verdad? Amén. Nuestro Señor, híjole, ¿cómo es Él? Pero es bueno, ¿verdad? Y lo que parece malo que te da, Él saca algo bueno de eso. Siempre saca algo mejor el Señor. Te rechazan aquí un trabajo y acá te tienen 3. Pero este era el que querías, pero es el que Dios quiere. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Wow, querías tú este joven, este vato, lo querías y dijo no y te encontraste uno mejor. Poco más feíto, pero mejor. Who cares, right? Dios sabe, ¿verdad? Dios es por eso, yo, bendito sea Jehová. Muy bien, pero Él nos dio un hijo, amados. El mundo estaba esperando un hijo que removiera el pecado del mundo, amados. El problema del mundo no es que Kim y Trump se odian. Ese no es el pecado del mundo. El pecado del mundo no es que los israelíes odian a los palestinos. El pecado del mundo no es que vienen drogas de donde quiera a los Estados Unidos. No, ese no es el pecado. El pecado no son pandillas, amados. El pecado es lo que el diablo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el pecado. Trate de remover pandillas, droga, problemas nucleares, atómicos, problemas en la recámara de Washington, D.C., nada se va a mover hasta que no se mueva el asunto del pecado en el corazón del hombre y de la mujer. El pecado es el problema, amados. Ahora quieren darle cartuchos nuevos a los drogadictos de heroína. El gobierno les da cartuchos nuevos para que no se desparrame HIV. Amados, eso no va a resolver el problema de la droga. Los problemas de la vida vienen porque en tu corazón y en el mío hay pecado. Y cuando se resuelva el problema del pecado en este mundo, llegará el Mesías con paz para establecer su reino en este globo terrestre. El asunto es el pecado y se tiene que remover. ¿Cuántos me entienden? ¿Verdad? El problema no es la hielera, amados. El problema es que cada vez que entro en la casa la abro. Ella no puede resistirme a mí cuando yo la abro, ¿verdad? Pero sí puedo llegar y decir, ahora no. Ahora no. ¿Usted me entiende? Muy bien. Que era el linaje de David, que fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Si alguien viene y te dice, ¿cómo sabes tú que Cristo es el Hijo de Dios? No se ponga a argumentar de Mohammed, de Buda, de del otro. ¿Cómo sabe? Pruébame lo que Él es el Hijo. Y mire, yo no le voy a probar nada más lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él es el Hijo de Dios con poder porque Dios lo levantó de entre los muertos en 3 días y 500 lo vieron y lo tocaron y caminaron con Él y comieron con Él y durmieron con Él y lo palparon. 500 testigos lo vieron. Y ese es el argumento. ¿Cómo sabes tú que Él es hijo de Dios? Porque Dios lo levantó a Él como el primero que se ha levantado de entre los muertos en la historia del mundo. Ni trate de resucitarse con vitaminas. Y estírese el cuero todo lo que quiera.
Y por favor, porque algunos necesitamos que me quiten aquí esta papada de pavo. Amados, ¿cuántos saben que Él resucitó? Y ese es el vínculo de la fe cristiana. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, yo fuera un ateo bien hecho. De los peores de Harvard. ¿Usted me entiende? Yo le robaría a usted su camisa sin que usted lo sienta. Le quitaba su carro y usted me diría gracias, por favor. Thank you. ¿Usted me entiende? Pero amados, este pobre chicano es cristiano por una razón. De que el que dicen que murió en la cruz del Calvario aquí en la Biblia, de que ese mismo que murió 3 días después se levantó de entre los muertos. Y 500, más que 500 de ustedes y de mí lo vieron y lo tocaron. Comieron con él. Él dijo, ¿tienen algo que comer? Dijo, pues aquí tenemos un pedacito de fish, un filet de fish, y luego aquí tenemos un panal de miel. Tengo hambre. ¿Cómo va a tener un muerto hambre? Llegó Tomás y le dijo, y no creía. Ahí estaba enfrente de él y no creía. Pues por bofeteado. Lo dejaron como pulpo, amados, a mi Señor. Lo golpearon más que 3,000 veces. Y no, Él no se apareció con un cuerpo de Star Wars. Ahí está, perfecto, sin espinillas. No, amados. Se levantó de la tumba así bofeteado como lo pusieron ahí. Si tuvo cicatrices en la mano y en los pies y en el costado, también tenía la cara hinchada de púrpura de las bofetadas que le dieron y los labios hinchados. Apenas podía platicar mi Señor. ¿Usted me entiende? Dios es realístico. Y por eso no lo reconoció María Magdalena en el jardín. ¿Quién eres tú?, le dijo. Por golpeado en la noche. Y Tomás no lo reconoció. Dijo, ven Tomás, arrímate. Mete tus dedos en el costado. Y así metió los dedos en el costado, amados. Los arremetió adentro, no nomás lo tocó. Ay, Señor. La palabra dice que arremetió los dedos en su costado y cayó en el suelo. ¿Cuántos han quedado tan sorprendidos que se le pone erizo el cuero y parece que se van a desmayar? Es lo que pasó. No, somos ahora cristianos, creemos en Dios, porque Dios levantó a nuestro Salvador de la tumba en 3 días y la resurrección es el sello de que ese es el que esperábamos que removiera los pecados del mundo. La resurrección es el sello de que ya no hay que buscar en la historia de la antropología y de cultos sacrificiales otro sacrificio. Este es el último sacrificio que ha removido completamente los pecados del universo mismo. Los judíos no tienen que sacrificar. Los aztecas ya no, los olmecas ya no, los mayas ya no, los noruegos ya no, los chinos ya no, los africanos ya no. El culto de sacrificio antropológico de todo el mundo es solo un símbolo para aquel que iba a llegar a morir por todos una vez y por todas. Hasta los sacrificiales seculares no judíos tenían un dedo apuntando a aquel sacrificio. El sacrificio azteca, amados, tenía un dedo apuntando a aquel que llegaría a absolvernos del pecado por la fe. O sea, también, los aztecas eran muy religiosos, también los mayas. ¿Usted me entiende? No saben lo que digo. Que no están contentos que llegó finalmente uno y por todas. Y ese fue el sacrificio cordero que Dios tenía separado desde la fundación del mundo, apuntando simbólicamente por los sacrificios de las culturas
indígenas y perdidas, que había un hombre que iba a morir por los pecados, porque en los sacrificios viejos tenían que seguir sacrificando porque sentían el pecado una vez y por todas, llegando otra vez y tenían que sacrificar otra cosa. ¿Usted me entiende? Pero cuando uno recibe a Cristo, una vez y por todas, sus pecados son perdonados. Y no tiene que sacrificar nada, ni hacer nada, ni andar de gatas a una cruz, ni pegarse con pencas de nopal, ni pegarlas a su espalda, ni prenderle velas a San Miguel o San Judas o al dragón de Jorge. No, toda pena ya pagó Cristo en la cruz del Calvario. No hay nada que tú puedas hacer, que yo pueda hacer, que me salve. Solo lo que Cristo hizo en la cruz. Agárrate de Cristo. Porque por fe en Cristo, tus pecados, tu pasado, tus adulterios, tus borracheras, las cosas que quieres olvidarte pero que no puedes, ya son perdonadas. Qué bonito, ¿verdad? Dios lo ha perdonado todo. Bueno, ¿por qué me sigo acordando? Porque es humana. ¿Usted me entiende? Dice, bueno, pues si Dios ya me perdonó, ¿para qué me va a juzgar? Si ya perdonó todos los pecados, ¿para qué los va a sacar como trapitos en aquel día del juicio? Sí, amados, Él lo va a hacer, pero ¿sabe qué? El día que llame Isaac Canales, yo me voy a esconder detrás de Cristo. Isaac Canales, ¿dónde estás? ¿Sabe por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está? Quiero juzgarlo. ¿Y sabe por qué no me va a ver? ¿Y sabe por qué no te va a ver a ti? Porque estás cubierta con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. O sea que el juicio de Dios es... Gloria a Dios, ¿verdad? Qué gozo. Miren, amados, miren pues. Dice, ¿por qué recibimos la gracia? Entonces, ¿por qué recibimos la gracia? La recibimos de Dios. ¿Y qué es la gracia? La palabra chariti. ¿Qué es chariti? ¿Qué es gracia? Es un regalo que no merezco. Es un regalo. Yo no merezco que Dios me perdone. Yo he sido tan malo. ¿Cuántos han sido muy malos? ¿No? Ojalá que les llegue un rapto personal. Un rapto individuo, ¿verdad? Que ya están listos ustedes para la gloria. Hasta ni se pueden sentar con la espalda porque las alas les estorban. Pero todavía se ven, amados, vestigios de cuernito. Pero todavía ven unas pisporras ahí en la frente que todavía no se les han quitado, removido. Pues ahora los cosméticos hacen todo, se las pueden remover. Los doctores hasta le pueden quitar esos cuernitos. Mire, amados, ¿por qué recibimos qué precioso, ¿verdad? Que lo que no pudimos hacer nosotros, Dios nos lo hizo, aunque no lo merezcamos. Por su gracia, ¿verdad? Que no hay que tener gracia por otros, ¿verdad? Nos somos muy rencorosos, pero Dios nos perdona. ¡Wow! Aunque no lo merezcamos. Y el apostolado, dice Pablo, el llamado que tiene como apóstol de los gentiles, su llamado a nosotros que no somos judíos, llamado ¿a qué? Para la obediencia a la fe. Entonces hay dos cosas que quiero que aprendan ahora. Hay justificación por medio de la fe y luego hay obediencia de la fe. Capítulo 5:1 dice, sois pues justificados por la fe. Pero también hay obediencia de la fe. Que la obediencia de los judíos era la ley y la observación de Torah. Pero ahora que íbamos entrando los gentiles, por la gracia, no por el Torah, los judíos acusaban a Pablo y a los gentiles de no observar la ley y que cuando ellos recibían todo gratis de Dios, seguíamos como diablos. Y la vida ética estaba por los suelos.
Entonces Pablo introduce una nueva estructura ética al lado de la estructura teológica, que es la justificación, que Cristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, y cuando uno se agarra por fe en Cristo, los pecados son perdonados. Pero la pregunta es, ¿y ahora que son los pecados perdonados, cómo vamos a vivir? La respuesta es por la obediencia de la fe. ¿Y cuál es la obediencia de la fe, amados? Comienza primeramente con seguir a Cristo, ser bautizado en agua, ser obediente a la palabra de Dios, leerla, orar, buscar a Cristo. Uno tiene que mantener, ¿me están escuchando? No nomás es de ser salva, de ser salvo, de agarrarte de Cristo, decir, yo tengo fe que Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por mis pecados y me ha perdonado, pero ahora voy a vivir por Él. ¿Usted me entiende? Esa es la obediencia de la fe, vivir por Él. Un ejemplo, ¿cuántos manejan? Casi todos, ¿verdad? No llegaron a pie, ¿verdad? Ok, manejan o nos manejaron, nos trajeron, ¿verdad? Una cosa es tienen un carro, ¿verdad? Ay, qué precioso carro. Mucha gente me dice a mi pastor, tiene un precioso carro. Ay, ya sé dónde van mis diezmos. ¿Usted qué le importa? Usted se los da a Dios, no a mí, ¿verdad? Eso se lo da a Dios. Ese carro es del 2001, fíjense. 2001. Pero pastor, ni se oye cuando lo prende. Y qué bonito está, mire, yo digo, móntese a mi carro, mire, ilustre, es un lujazo. ¿Para qué quiero yo uno de 2018? Pero ustedes cómprense Mercedes y todo. Yo quisiera que haya muchos de esos en el parking lot, porque eso indica que Dios está prosperando. Pero yo estoy bien, ¿saben por qué? Este carrito, para que se mantenga, le tengo que cambiar ¿qué? El aceite. Yo conocí a un muchacho que compró un Corvette Stingray del año en el 1996, Colorado. Lo traía a la iglesia. Y bien bonito, precioso el carro, pastor. Dedíquelo, ok, Dios bendice este carro, ¿verdad? Y a los 6 meses le explotó el motor. O sea, que no pida que yo ore por algo que usted tenga. Es cierto, si tiene tos, le va a dar pulmonía. ¿Sí? Señor, mujer, sal de esta diabla. Amén. Ok, mire. Para que corra un carro, aquí tenemos mecánicos preciosos. Para que corra un carro, ayúdeme, tiene que cambiarle ¿qué? Pues el aceite. Y tiene que chequearle también la transmisión, ¿verdad? Y si va bajando el aire de las llantas, ¿qué tiene que hacer? No nomás lo que él hizo, él manejó ese carro por 6 meses sin ponerle aceite. No, la vida cristiana es igual. No nomás llegas tú a conocer a Cristo y ya eres salva. Tienes que venir a la iglesia, cambiar el aceite. Tienes tú que leer la Biblia y oírla predicada para que te nutra. Tienes que orar, siempre orar. Siempre orar. De vez en cuando te avientas un ayuno. Si diabético, de las 8 a las 12, punto. Y luego un Almond Joy o un Candy Bar, ahí una sodita. ¿Usted me entiende? No, amados, cuando uno se agarra de Cristo, tiene que mantener su salvación. ¿Usted me entiende? No nomás dice, yo soy salvo y ya el Señor ya me perdonó. Sí, perdonó el Señor, pero uno tiene que detener ese mecate que está atado a la cruz. No suelte ese mecate que está atado a la cruz. Porque el momento que uno suelta el mecate, de repente uno se encuentra en lugares muy, muy, muy lejos de Cristo una vez más. Mire lo que dice aquí en el versículo 16. ¿Cuántos lo tienen? Porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, él no se avergüenza de Cristo. Él no se avergüenza de Cristo.
Él está buscando almas, especialmente nos dice en Colosenses 3. Él está buscando gente que necesita de Dios. Gente que dice, pastor, todo lo tengo. Como dijo el joven rico, todo lo tengo, pero me falta algo. ¿Cuántos han tenido personas que le dicen, tengo todo, pero me falta algo y no sé qué es? Eso lo dijo el quarterback de los Patriotas no hace mucho tiempo, que estaba entrevistado. Le preguntaron sobre su prosperidad. Dijo, tengo todo lo que uno puede comprar. La esposa más bella, los hijos más preciosos. Tengo todas las cosas que quisiera comprar con millones que tengo, pero siento que algo me falta. Y así a algunos de nosotros nos faltaba algo hasta que encontramos a Cristo Jesús. Hasta que encontramos la fe. Hasta que encontramos a Dios. Quizá tú estás buscando, te falta algo y no sabes lo que es. ¿Sabes lo que te falta? Te falta que pongas tu fe en Cristo Jesús y que tú digas, Señor, me he entregado mi vida a ti completamente. Yo he tratado de hacer todo lo que yo puedo, pero entre todo y eso he encontrado una cosa que yo mismo no puedo con mi persona. Te voy a entregar mi vida a ti. A ver, tú haz conmigo lo que tú planeaste desde que me hiciste. Tú haz conmigo lo que tú quieras, Padre. Y lo que dice pues aquí, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan de Cristo? No puedes avergonzarte tú de Cristo. No puedes esconder tu Biblia. No puedes esconder tu cruz. No puedes esconder que tú eres cristiana. Díselo a alguien. Dile tu historia. A aquellas personas que quieren oír de ti, dile la historia de cómo Cristo te cambió. Platícales a todos del Señor. Dice, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso, amados? ¿Qué es la justicia de Dios? Es que Dios, como juez, estaba sentado Él en las cortes y llegaste tú frente a Dios en las cortes. Y el juez dice, culpable. Y después de declararnos culpable, bajó de su silla de justicia y le pagó al bailiff tu deuda. Y ahora dijo, declarado inocente, porque Él pagó tu deuda y la mía en la cruz del Calvario. Y cuando uno va a decir, ¿quién va a estar ahí cuando Él pague tu deuda y tú digas, no quiero salir? Nadie, ¿verdad? Va a decir, Señor, gracias. ¿Cuántos van a decir, gracias porque me perdonaste? Gracias porque me soltaste. Gracias porque pagaste mi deuda en la cruz del Calvario. Lo que yo no podía hacer, Dios hizo gratuitamente por su gracia. Dios no perdona a nadie porque lo merece. ¿Usted me entiende? Dios nos perdona porque lo mereces. Nos perdona porque tiene misericordia. Y Él hizo por nosotros lo que no podíamos hacer nosotros por nuestra persona. Bendito sea el nombre de Jehová.